tecnologías de la información y de la comunicación tiene la palabra nuestra secretaria de Organización Federal, querida compañera Leire Pagín. Muchas gracias, Carmen. Esto es lo que se llama en mi pueblo, que es el vuestro, llegar y besar el santo. Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras. Esto es lo que tiene el directo, los horarios de los satélites y todo lo que hay que ajustar para intentar que esta reunión salga bien entre nosotros y nosotras y también podamos llegar a compañeros y compañeras que nos vean desde otros lugares de nuestro país. Querido Jorge, querido Ángel, muchísimas gracias por invitarme una vez más a este foro interparlamentario, que por segunda vez intervengo ya como senadora. Es un placer para mí volver a casa una vez más y poderos ver a todos y reconocer el trabajo que hemos venido realizando desde la última vez que estuve aquí. Y enhorabuena, Joan, no solo por el trabajo, sino también por haber invitado hoy a María, que está haciendo un gran trabajo en la apuesta del Gobierno de España y del Partido Socialista por las nuevas tecnologías. Un partido como el nuestro, que siempre ha ido a la vanguardia, que quiere encontrarse con la gente allí donde esté. Es un partido que tiene que ser capaz de estar en la red, de trabajar en la red y de conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la misma. Han sido 5 meses desde la última vez que estuvimos juntos en Castellón, de intenso trabajo para los tiempos que estamos viviendo, tiempos tremendamente convulsos. En nuestra anterior reunión interparlamentaria, mi primera entonces en calidad de senadora, hacía solo unos días acabábamos de conocer una mala cifra del paro. Acabábamos de superar los 4 millones de personas en situación de desempleo. Lo recuerdo perfectamente. Entonces estábamos sumidos en una crisis tremendamente difícil y empleábamos toda nuestra energía y toda nuestra vitalidad y capacidad para actuar y tomar medidas que lucharan contra el desempleo. Entonces, sin embargo, todavía nuestra moneda, el euro, no había sufrido el intenso ataque que vivió unos meses después. Y la situación de emergencia de toda Europa, de la que forma parte nuestro país, no había vivido todavía la situación dura y difícil que todavía hoy seguimos viviendo. Son muchas las cosas que han ocurrido en este tiempo. Ha sido, como decía, un trabajo intenso y largo para afrontar esta crisis económica. Desde el inicio de esta crisis hemos tenido que ir dando respuestas a todos los momentos que hemos ido viviendo, momentos diferentes, donde muchos hombres y mujeres de nuestra comunidad, de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro país, lo han estado pasando francamente mal. Nos propusimos como primer objetivo frenar el golpe de una crisis financiera que azotaba a todo el mundo y también a nuestro país, intentando sostener a nuestro sistema financiero, y lo hicimos. Lo hicimos sin inyectar un solo euro a fondo perdido, como en otros países que tuvieron que hacerlo, pero con una gran capacidad de respuesta. Nos esforzamos para paliar las consecuencias de las familias que peor lo estaban pasando y para intentar crear una red a aquellos hombres y mujeres cuya crisis les había golpeado muy fuerte. Sabíamos en aquel momento que no era suficiente con parar el golpe, que teníamos que intentar hacer nuevas iniciativas que permitieran volver a estimular la economía. Y también lo hicimos. Muchos y muchas de los que estáis aquí habéis recorrido la Comunidad Valenciana, visitando y explicando muchos de los proyectos del Plan E, proyectos de nuestros municipios, de nuestras ciudades y pueblos, que seguramente en estos últimos 2 años son las únicas realidades fehacientes de inversión pública en esta comunidad. Mientras la Generalitat Valenciana ni está ni se la espera, mientras mira hacia otro lado y cuando aprueba políticas solo mira el color partidista de quien gobierna en cada municipio, el Gobierno de España aprobó un plan para todos los ayuntamientos sin excepción, sin mirar el nombre ni los apellidos, pensando en los hombres y mujeres que viven en los diferentes pueblos de la comunidad y del resto de España, sabiendo que si invertía en proyectos nuevos, además de modernizar nuestros pueblos y nuestras ciudades, podíamos contribuir a que las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad pudieran seguir contratando a hombres y mujeres y consiguiendo también que muchos de los pueblos pudieran hacer proyectos que no habían visto la luz por falta de presupuesto. La semana que viene tendremos un debate sobre el Estado de la Nación
y se cumplirá un año del anuncio del presidente de la Ley de Economía Sostenible y con ella de las primeras medidas que tomamos. Creo que es muy importante que seamos capaces de rescatar en tan solo unos minutos los meses que como parlamentarios y parlamentarias hemos vivido. Porque cuando una vuelve a la intervención del 2 de diciembre del presidente del Gobierno, encontrará toda una hoja de ruta que mes tras mes hemos ido aprobando en el Congreso y en el Senado y que habéis explicado a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Hace, por tanto, unos meses, el presidente del Gobierno dibujó una situación difícil que necesitaba de medidas concretas e inmediatas para paliar las consecuencias, pero que también necesitaba de reformas estructurales en nuestro país que cambiaran el rumbo del modelo productivo y, sobre todo, que hicieran de nuestro mercado laboral un mercado laboral más flexible, no para vulnerar los derechos de los trabajadores, sino más bien al contrario, para que encontraran empleo cuanto antes y de calidad. Algunos han querido acusarnos de improvisar lo que llevábamos meses anunciando una y otra vez. Definimos una hoja de ruta y la hemos aplicado. Dijimos que queríamos trabajar desde la unidad y hemos dado sobradas muestras de ello. Los acuerdos de Zurbano, que ahora ya apenas con tanta información a veces ni recordaron, se concretaron con la aprobación en el Congreso de un decreto de más de 30 medidas que tenían que ver con apostar por las pequeñas y medianas empresas para que tuvieran liquidez, con modernizar algunas infraestructuras y algunos resultados los hemos empezado a ver ya. Conviene recordarle a los ciudadanos cuando vamos a visitarles que hay datos que hoy podemos poner encima de la mesa que no son casuales. El Estado está ingresando mayor cantidad de ingresos desde hace 2 años, están aumentando las afiliaciones a la Seguridad Social, la matriculación de vehículos, y esto en nuestra comunidad es importante, ha crecido un 42% y las tasaciones de vivienda volvían a tener un dato positivo después de muchos años. Y lo más importante, dijimos que mantendríamos nuestros niveles de protección social y cumplimos. Conviene que rescatemos estos días de debate algunos datos para que entendamos bien de qué estamos hablando. España mantiene la más alta tasa de protección por desempleo de nuestro entorno. 8 de cada 10 personas en situación de desempleo recibe algún tipo de protección y además lo hace de forma extraordinaria porque este Gobierno, el Gobierno socialista, así lo ha decidido. Pero el mes de mayo, como ya sabéis, además, en la Unión Europea pasó por un momento muy delicado, un momento muy difícil, que seguramente hoy todavía no somos conscientes de su dimensión. Nuestra moneda sufrió un ataque sin precedentes en un mercado que todavía hoy tiene insuficientes reglas del juego y donde los especuladores nos ponen en jaque con demasiada facilidad. La especulación ha sido y es uno de los peores enemigos de la crisis económica. Contábamos con ello, pero no con el alcance, seguramente, de sus consecuencias. Había que afrontarla con decisión y así lo hicimos, con coraje y con valentía. Tuvimos que adoptar medidas duras pero necesarias, medidas acordadas en el seno de la Unión Europea, que adoptaron también otros países vecinos. Países como Reino Unido, Irlanda y Portugal tienen un déficit superior al nuestro, superior al 10%, y otros como Francia e Italia han adoptado medidas parecidas. Era necesario acelerar la reducción del déficit público, algo que ya teníamos previsto desde el 2 de diciembre, pero algo que tuvo que acelerarse por la situación de Europa. Un esfuerzo progresivo a quien se encuentra en mejor situación por su estabilidad económica o laboral. Pedimos un esfuerzo nacional a todo el país, especialmente a nuestros funcionarios públicos y a la mitad de nuestros pensionistas. Todavía hoy conviene que los que estamos aquí, que somos representantes de los ciudadanos y que nos han votado para ello, recorramos nuestra comunidad una vez más explicando los detalles de estas medidas. Cuando las medidas son duras es cuando más hay que explicarlas y cuando la situación es complicada es cuando los diputados y diputadas, senadores y senadoras, más esfuerzo tenemos que hacer por encontrarnos con la gente y mirarles a los ojos. Hemos tenido que adoptar medidas sabiendo que este es el Gobierno que más ha subido las pensiones en 6 años, un 30%, y también tenemos que decirlo. Tomamos medidas sabiendo que este es el Gobierno que en 6 años ha subido más el sueldo a los funcionarios, un 15%. Y tomamos las medidas siendo conscientes de que este es el Gobierno que en 6 años ha puesto por primera vez en la historia de España en marcha la ley de la dependencia. Se especuló mucho sobre la congelación de las pensiones. Es lógico, es un debate sensible,
especialmente para los socialistas, que fuimos quienes conseguimos las pensiones no contributivas, que somos, todavía hoy, quienes seguimos aumentando las pensiones mínimas. Por eso conviene que en estos días sigamos aclarándole a los pensionistas que en este país a nadie se le van a bajar las pensiones. Y conviene recordarles que la mitad de los pensionistas volverán a ver cómo suben sus pensiones y sus retribuciones, y la otra mitad tendrán una congelación que con la compensación de la inflación de un año para otro no supondrá ningún problema de un año para otro. No se baja ninguna pensión, como tampoco se recortan derechos sociales básicos que algunos hubieran recortado sin ningún tipo de problema, porque este es un Gobierno que ha tenido que elegir y ha preferido elegir mirar a los ojos de los ciudadanos y pedir un esfuerzo a quien más puede hacerlo. Porque ese recorte, además, hay que decirlo alto y claro, supone solo que el 1,5% de reducción del gasto social, teniendo en cuenta que este Gobierno lo había aumentado más del 50% en sus últimos 6 años de Gobierno. Este dato, compañeros y compañeras, conviene que lo rescatemos a menudo, porque hay quien en estos días, con mucha demagogia y pocos datos objetivos, intenta hacer parecer a este Gobierno como un Gobierno que ha renunciado a su proyecto social. En absoluto, compañeros y compañeras. Es verdad que estamos pasando un momento difícil. Es verdad que tenemos que reducir el déficit. Es verdad también que seguramente no podremos volver a una situación como la que hemos vivido en estos años. Pero en política las decisiones son prioridades. Y este Gobierno no solo no va a renunciar a su proyecto social, sino que es muy consciente de que medidas que hoy tenemos que tomar, duras y difíciles, son precisamente necesarias para mantener el estado del bienestar y la protección social que todos los que estamos aquí creemos. Y es verdad que hay que explicarlo a veces con dificultad para llegar a través de los ciudadanos, a través de los medios a los ciudadanos, pero hay que explicarlo alto y claro, porque a la primera de cambio el Gobierno del Partido Popular hubiera recortado derechos de los trabajadores y hubiera recortado las becas y la protección que hoy todavía disfrutan muchas familias. Y el Gobierno socialista no ha querido hacerlo. Ha querido pedir un esfuerzo nacional a quien tenía más estabilidad laboral, a quien tenía más estabilidad económica, pero no ha querido tocar los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y os quiero decir, compañeros y compañeras, que en los próximos meses, en el debate internacional, lo siguiente que tendremos que abordar como socialistas va a ser un debate sobre el futuro del estado del bienestar de nuestras sociedades. Y ahí, una vez más, los socialistas tendremos que estar a la altura. Porque es curioso, quienes hace unos meses reconocían que el sistema que ellos habían defendido siempre no había funcionado, ahora ya se han olvidado. Y cuando en el seno de la Unión Europea y en el G20 el Gobierno de España y la izquierda internacional plantea medidas para que no vuelva la situación que hemos vivido, para ponerle coto a los especuladores, el Partido Popular español vota en contra y el señor Rajoy sigue en contra de medidas que tienen que ver con cambiar los fundamentos del sistema financiero que nos han traído hasta aquí. Compañeros y compañeras, tenemos que ser capaces de explicar a los ciudadanos que este país es el país que hace tan solo unos días, con silla propia en el G20, fue capaz de decir alto y claro que no solo hay que tomar medidas que palíen la situación actual, sino que hay que ser valientes y ponerle peaje al sistema financiero internacional y ponerle límites a los especuladores de los mercados. Este es el Gobierno que siempre creyó en eso, cuando nos llamaban radicales y cuando nos decían que estábamos fuera del debate económico. Hoy, desgraciadamente, el tiempo nos da la razón y es el momento no solo de rescatar esa política, sino de ponerla en marcha más que nunca. Todos los países la han secundado con el tiempo, salvo un partido en toda Europa, el Partido Popular español. Compañeros y compañeras, además, el Partido Popular se empeña en demostrarnos que se ha convertido en un partido de desortes e insumisos. En nuestra propia comunidad, con el señor Camps a la cabeza, han desertado de sus responsabilidades, han sido incapaces de aplicar leyes que hoy dan beneficio a muchos ciudadanos en otras comunidades autónomas. Están queriendo hacer ver que los estudiantes de la Comunidad Valenciana tienen menos derecho y tendrán menos capacidad de generar conocimiento, María, que otras comunidades autónomas, porque por su miopía política les impiden tener ordenadores en las escuelas. Hoy, esa dejación de funciones hace que un señor mayor de esta comunidad tenga menos derechos que de la comunidad vecina, única y exclusivamente por la dejación de funciones que hace el Gobierno de la Generalitat. Y a esa rebelión ciudadana
Para exigir el cumplimiento de las políticas y de las leyes tenemos que sumarnos los parlamentarios y parlamentarias socialistas, no solo para denunciar, que también, sino para aplicar cada día, como venimos haciendo, un debate en las Cortes Valencianas, en el Congreso y en el Senado, que le quite la careta a este Gobierno irresponsable. El Partido Popular es un partido instalado ahora también en la insumisión. Ejemplos no les faltan. La rebelión frontal contra el IVA y ahora con la nueva normativa que regula el aborto, que es tremendamente grave. ¿Os imagináis qué deben pensar los ciudadanos cuando algunos de sus representantes se dirigen a ellos para decirles que no van a cumplir las leyes que se han aprobado por mayoría absoluta y democrática en los parlamentos de nuestro país? ¿Qué diríamos de los ciudadanos que no quisieran cumplir aquellas normativas o leyes que los representantes que estamos aquí aprobáramos en las Cortes Valencianas o en el Congreso y en el Senado? Les aplicaríamos la ley, como no puede ser de otra manera, como hay que aplicarla también en el caso de las comunidades autónomas que pretenden hacer insumisión con el voto y con la democracia de todos los españoles. Compañeros y compañeras, si la realidad de nuestro país es difícil, la de nuestra comunidad mucho peor. Tenemos, Jorge, una larga tarea por delante. Cuando encabezamos, desgraciadamente, la lista del desempleo en España, cuando somos conscientes de que 1 de cada 3 puestos de trabajo destruidos en el conjunto de nuestro país se dan en nuestra comunidad, cuando sabemos que hoy nuestras empresas pasan por una situación de extrema dificultad, cuando sabemos bien que cuando hay que reestructurar el sistema financiero, este Gobierno no acompaña a nuestras cajas de ahorros, cuando somos conscientes de que nuestras exportaciones necesitan del apoyo institucional que hoy la Generalitat es incapaz de hacer, tenemos que trabajar doblemente. Los datos de nuestra comunidad hoy nos hacen tener una confianza en el futuro difícil de mirar, pero tenemos que ser capaces de darle la vuelta, de mirar a los ciudadanos de nuestro país, de recorrer cada pueblo y cada ciudad de nuestra comunidad y de decirles que eso puede y debe cambiar. Y que para eso tenemos que construir entre todos, en estos meses que nos quedan por delante, una política diferente en esta comunidad, que haga, por primera vez, que cuando leamos los periódicos al levantarnos por la mañana, en vez de sentir vergüenza, nos sintamos orgullosos por las políticas que se aprueban desde esta comunidad. Es absolutamente posible. Hemos hecho un gran trabajo en estos meses y los meses que nos quedan por delante son de una enorme responsabilidad. Soy muy consciente de la entrega de todos los que estáis aquí. Cuando estuve con vosotros la última vez, os dije que era una soldado más de este ejército, de esta federación con peso en nuestro país, de esta comunidad con un enorme futuro en nuestro país, con una comunidad que tiene grandes resortes, una comunidad que tiene una gente emprendedora a la que hay que ayudar, impulsar, una comunidad autónoma que tiene elementos suficientes para ganar el futuro, una comunidad que debe liderar la investigación, el desarrollo y la innovación, una comunidad cargada de ciudadanos y ciudadanas con ganas de mirar el futuro, una comunidad que, a pesar de los titulares y a pesar de lo que vivimos y sentimos algunos cuando leemos los periódicos, está cargada de hombres y mujeres decentes que hacen política en muchos pueblos y en muchas instituciones con dignidad y con honradez y que yo hoy quiero reivindicar. Compañeros y compañeras, esta comunidad merece mucho más. Ya conocemos lo que es capaz de hacer el Partido Popular. Una vez más, le quiero decir desde aquí a los dirigentes del Partido Popular, y sé que lo ha hecho la vicepresidenta esta mañana, que en democracia lo primero de todo es respetar las reglas del juego y que no hay en este país ni jueces malos ni jueces buenos, ni policías buenos ni policías malos. Hay un Estado de Derecho garantista que hemos construido entre todos con mucha fuerza y, sobre todo, a veces también con mucho esfuerzo, que no vamos a consentir que ellos lo desmantelen porque les ataquen los casos de corrupción. Nuestra comunidad, lo sabéis bien, es mucho más que Gürtel, que Camps o que Fabra, que el Bigotes y que todos los personajes que leemos, aunque desgraciadamente esos nombres son los famosos de esta comunidad últimamente. Cambiemos los titulares, cambiemos el ritmo de las cosas. Podemos hacerlo. Tenemos un gran equipo.
Jorge, tienes un gran equipo y tu responsabilidad como el seleccionador de la Roja es saberlo aprovechar para que ganemos el futuro como esperan los ciudadanos que ganemos. En esta misma sala hay dirigentes, hombres y mujeres a los que conozco bien, que trabajáis todos los días por vuestra comunidad, que a pesar de las dificultades, a pesar de la realidad mediática, a pesar de lo difícil que es a veces hacer oposición en esta comunidad, lo conseguís con mucha dignidad. No solo os quiero felicitar, sino que quiero llamaros a que seamos más exigentes, a que de aquí a los próximos meses seamos capaces de levantar ese proyecto con el que tanto hemos soñado, para recorrer la comunidad con dignidad y poder decir un domingo de mayo no solo que era posible, sino que lo hemos hecho realidad. Muchas gracias.